Considerando la extensión del texto bíblico, los hijos son considerados primeramente como una bendición. Desde esa perspectiva, en muchos casos, los nacimientos milagrosos comprenden una parte fundamental de las historias bíblicas, proveyendo el elemento divino a la comprensión y mostrando el favor de Dios como un evento necesario para el cumplimiento de su plan. Por ejemplo, Isaac fue concebido de Abraham y Sara, ambos conocidos por haberlo hecho siendo ya viejos, o José, hijo de Raquel, quien no podía tener hijos, sino hasta que Dios se lo permitió. Otros casos podrían ser el nacimiento del profeta Samuel o el juez Sansón, y llegando al Nuevo Testamento, el más emblemático sería el de Jesús el Mesías, aunque el nacimiento de Juan el Bautista también fue un nacimiento milagroso. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. El Evangelio de Lucas es el único que ahonda en las circunstancias del nacimiento de Juan. Su padre Zacarías entró al santuario de Dios y se le apareció un ángel, profetizando que aún en edad avanzada tendría un hijo. Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El elemento que vamos a recuperar es la mención del ángel diciendo: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, la cual era una profecía dicha por Malaquías, el profeta. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En esencia, Juan el Bautista sería el cumplimiento exacto de lo profetizado por Malaquías, y en función a lo dicho por el ángel cuando se le apareció a Zacarías, recalcaba que aquel niño andaría con el espíritu y poder de Elías, pero no que se tratara de él mismo. Tal cosa habría sido evidente incluso para Juan el Bautista, que siendo un adulto, respondió sin dudar cuando los fariseos le preguntaron frontalmente. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan con claridad y certeza sabía quién era. Sabía que cumplía la profecía de Isaías y de Malaquías, y también a quién representaba, o mejor dicho, el espíritu de quien llevaba consigo. No en un sentido de bipolaridad, tampoco porque fuera una reencarnación, sino que seguiría el patrón de trabajo o ministerio como el de Elías, quien por ejemplo es ampliamente conocido por haber traído fuego del cielo, buscando un arrepentimiento radical del pueblo de Dios. Primero de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Teniendo clara la relación entre Juan el Bautista y Elías, volvamos al evento que acaba de suceder.
Jesús se transfiguró frente a sus 3 discípulos más íntimos, y a su lado aparecieron Moisés y Elías, el profeta Elías del pasado, no Juan el Bautista, platicando con él. Después de haber visto esa gran señal divina, la gloria de Jesús y escuchado la voz del Padre, comenzarán ahora su descenso del monte Hermón. Muchas cosas los discípulos han visto y escuchado sin que tengan la posibilidad de entenderlas completamente. Pero, afortunadamente, podrán preguntarlas a su maestro. Marcos 9:9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La promesa del Mesías, que los discípulos habían escuchado durante toda su vida, estaba planteada en lo general de manera correcta. Alineados a la profecía de Malaquías y de Isaías, era Elías quien llegaría primero a preparar el camino para el Mesías. Los discípulos tenían un asombro y expectativa acerca de lo que habían visto y cómo empataba o no con el perfil mesiánico que su cultura les había inculcado. Es decir, ellos pensaban algo como: está bien, Jesús, vamos a creer que tú eres el Mesías, pero con todas las pruebas que nos has dado, ¿dónde está Elías? Ahora, no solo tienen en la mente que Jesús es el Mesías y que Elías, como pieza precursora de su llegada, hace falta. Lo que ellos esperaban realmente era que el reino de Dios llegara en ese momento, la venganza política y el juicio al impío presentándose de inmediato. Erróneamente pensaban que el rompecabezas estaba por completarse. Si Jesús decía algo como: por aquí está Elías, o se ha ocultado todo este tiempo, la siguiente pregunta de los discípulos sería: ¿y qué espera Dios para manifestar su reino? Pero Jesús, muy probablemente, atento a sus corazones, respondió lo siguiente. Marcos 9:12. Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La respuesta de Jesús podría parecer aún más extraña, pero es el Evangelio de Mateo quien nos ayuda a comprender la idea completa que busca transmitir. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús confirma que la enseñanza de los fariseos es correcta. Elías tenía que llegar antes a preparar el camino del Mesías para que él pudiera manifestarse, cosa que sucedió exactamente. Antes de que Jesús apareciera en escena, Juan ya bautizaba en el río Jordán, pregonando el arrepentimiento a un nivel similar al del propio Elías. Mateo 3:7. Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan con autoridad les decía víboras a los líderes religiosos. Más aún los acusaba de no llevar frutos y que el juicio de Dios los cortaría y echaría al fuego. El conflicto llegaba porque la expectativa de Elías y Jesús era casi la misma en el sentido del éxito en su trabajo. El precursor del reino de Dios no debía ser decapitado, como fue Juan el Bautista, y el Mesías que manifestara el reino de Dios tampoco podía padecer igual que él, o ser muerto. Mientras los discípulos comprendían que Jesús hablaba de Juan el Bautista, el tema no se abordó más.
aunque por supuesto las palabras de Jesús eran opuestas a lo que habían aprendido. Las palabras de Jesús respondían la pregunta, pero no aclaraba sus dudas. Marcos 9:14. Entonces llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Al bajar del monte, Jesús encuentra caos y desorden. Los 9 discípulos restantes estaban discutiendo con los escribas, pero antes de que pudiera abordar el pleito sucede un evento curioso. Marcos recalca que la gente al verlo se asombró. Siendo prácticos, no había motivo para asombrarse solo por ver a Jesús. Por tanto, el consenso general en este caso es que Jesús, después de la transfiguración, había descendido teniendo, con alta probabilidad, el rostro aún resplandeciente, aunque sea un poco. Situación muy similar a la que había experimentado Moisés cuando le fueron dadas las tablas de la ley. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Aunque el texto no lo describe así, con ese detalle, las circunstancias que se desarrollan mientras avanza la historia orillan a pensar que existió similitud entre Moisés y Jesús, o al menos esa es la conclusión que la mayoría de los comentaristas tienen. Marcos 9:16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. El contraste entre lo que sucedió en el monte mientras lo que sucede en el valle es abismal. El muchacho con el espíritu inmundo recalca 2 cosas. Jesús subió al monte Hermón a mostrar por un momento breve su gloria ante 3 discípulos. Le echaba en la cara a las puertas del Hades, a los seres antagonistas a Dios, no solo que él era el Mesías, sino que su fin estaba cerca. Así que descender y encontrar problemas con los fariseos que disputaban con sus discípulos y un problema espiritual, el muchacho atormentado los desarrolla. El primero es el reto o intento de intimidación que las fuerzas antagonistas a Dios pretenden. Si Jesús en lo alto puede transfigurarse y mostrar su gloria, en el valle, donde están todos los demás, ellos aún podrían atormentar a las personas. El segundo es la lección a Pedro, Juan y Jacobo. Seguir a Jesús no se trata solamente de momentos en lo alto, sino de combate permanente. Había sido hermoso presenciar su gloria, aunque fuera un momento, ver a Moisés y Elías. Así, les recuerda que ellos, Moisés y Elías, toda su vida batallaron por seguir a su Dios. Resumiendo, el mensaje es, el camino que a los discípulos les corresponde andar no será distinto. La discusión que ocurre entre los fariseos y sus discípulos es acerca de la imposibilidad de ayudar al muchacho. Marcos 9:19. Y respondiendo él les dijo, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». La respuesta de Jesús tiene la característica de que no precisa a quién la dirige. Pudo ser al Padre, a los fariseos o a sus mismos discípulos. El hecho de que respondiera primero el padre del muchacho y no sus discípulos da el indicio de que estos, los discípulos, se encontraban avergonzados al no poder ayudarlo, y a los fariseos y escribas como fuente del reclamo y disputa entre ellos. Por esa razón, Alan Cole, teólogo y misionero británico, lo planteó así. Uno se pregunta el por qué esos mismos escribas y fariseos, en lugar de avergonzar aún más a los discípulos cabizbajos, no se prepararon para exorcizar al demonio ellos mismos, como una prueba de su ortodoxia. Una vez más se revela lo que había en el corazón de los escribas. Su atención estaba en humillar a los discípulos más que en lo que debían hacer, ayudar al joven. Marcos 9:20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La incredulidad del padre se hace presente.
no en un sentido de rebeldía o negación. Él sabe que Jesús hace milagros, sabe incluso que sus discípulos también los hacen, y aún así le falta el último tramo de fe. La respuesta de Jesús, incluso en la traducción a nuestro idioma, conserva su intención. El Padre dijo, si puedes hacer algo. Y Jesús le respondió, si puedes creer. En otras palabras, Jesús toma la incredulidad del Padre al decir, si puedes, y le responde algo sencillamente poderoso. La pregunta del hombre está mal planteada. No es acerca de si Jesús podía o no sanar al muchacho. Era acerca de si el padre del muchacho podía o no creer. Jesús no lo regaña o exhibe. Con sus palabras le da una lección. Y la lección fue totalmente entendida y tomada sin ofensa. Su respuesta lo demuestra. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Jesús obliga, por así decirlo, al hombre a tomar una decisión. Lo hace reflexionar acerca de que la oportunidad de que su hijo sea sano depende de su fe, no de la capacidad de Jesús para hacer el milagro. Al decir ayuda a mi incredulidad, probablemente no lo reflejaba como un hombre lleno de fe, pero sí como uno que reconocía su insuficiencia. Sus palabras le rogaban a Jesús misericordia. Su mensaje era algo como, tengo fe, mi confianza está en ti, aunque mi fe no es tan fuerte como debería serlo. Marcos 9:26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Previamente Jesús ya había dado autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos, así que la pregunta de ellos era natural, casi obvia. ¿La autoridad de Jesús era limitada o qué clase de demonio era este? Y la contestación fue más simple de lo que podríamos esperar. Explica que su incapacidad se relaciona directamente a la cercanía que tenían con Dios. Jesús había subido al monte con algunos de sus discípulos y en contraste, ellos que se quedaron en la parte baja no buscaron estar cerca de Dios, orando. El estado de tranquilidad debía orillarlos a buscar a Dios, no al revés. El comentarista Warren Wendell lo describió así. La autoridad que Jesús les había dado era efectiva solamente si era ejercida por fe, pero la fe debe ser cultivada por medio de la disciplina y la devoción espiritual. Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Este pasaje refleja, en gran manera, la actitud general que habían tomado los discípulos. Las palabras y actos de Jesús se contraponían. Mostraba el poder de Dios en cada acto, y luego decía que iba a morir. Pero tampoco se alineaba ni un poco a lo que ellos, los discípulos, sabían del Mesías por parte de los maestros de la ley. Los pasajes conocidos por ellos identificaban al Mesías como aquel enviado por Dios que traería orden, paz y justicia a Israel. El reino de Dios debía llegar con poder y él debía heredar a las naciones. Salmos 82:8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Jesús reiteradamente les advierte el plan divino, de manera directa y transparente. Ahí se encuentra la ironía. Los discípulos pensaban que se trataba de alguna metáfora o enseñanza de gran alcance que Jesús explicaba, una historia que trascendía algo más que la muerte física y que aún no podían descifrar. Cualquier cosa, excepto que Jesús
físicamente sería ejecutado. Pero, así como Pablo, posterior a la resurrección de Jesús, hablará de esta situación, en la que el acto de Jesús habría sido genuinamente inesperado por todos. Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. En este mismo evento, el Evangelio de Lucas, a través de su investigación, detalla las circunstancias bajo las que Jesús profetiza su propia muerte, sin que los discípulos comprendan sus palabras. Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Marcos menciona su nulo entendimiento y Lucas explica por qué había sido así, diciendo que les estaban veladas para que no las entendiesen. Ese velo o restricción de entendimiento estaría presente sobre ellos hasta que Jesús resucite, incluso después de su ascensión al cielo. Tras su resurrección, Jesús se apareció a ellos durante 40 días, demostrando casi incansablemente a quienes lo veían que no era una alucinación y que no se trataba de un fantasma. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En definitiva, Jesús explicó repetidamente el plan divino a sus discípulos. Pero, con ese velo descrito por Lucas y con la educación que habían recibido toda su vida, ellos creían cualquier cosa excepto que las palabras de Jesús se cumplirían. El Hijo de Dios no debería ni podría morir. El Hijo de Dios, al llegar a la tierra, iba a tomar la victoria con sus propias manos, castigar al impío, impartir justicia, restaurar de la servidumbre romana a Israel, para luego traer el reino de Dios a la tierra. En su mente, ese tiempo estaba cada vez más cerca. Los milagros de Jesús continuaban. Su fama crecía, llegando por poco al escándalo. Y ellos, los discípulos, estaban en el lugar correcto. Habían acompañado hasta este momento a Jesús en su ministerio. Si alguien debía tener honor cuando el reino de Dios se manifestara, debían ser ellos. Por un momento, las enseñanzas de Jesús acerca de servir y no ser servidos, o que el combate en el valle sería permanente, o que seguir a Jesús y predicar su evangelio muy probablemente les traería la muerte, se borraron de su mente. Pensando en las cosas de los hombres, comenzaron a hablar entre ellos de que, si Jesús era el Mesías, entonces ellos tendrían una jerarquía importante en el reino de Dios. Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Extraviados y yendo por un camino peligroso, buscarán destacar pensando quizá que ya lo merecían. Comenzaban a hacer planes acerca de tal o cual posición tendrían una vez restaurado el reino de Israel. Y con ese pensamiento Jesús, de nuevo, les dará una lección.